uniminutoradio.com.co. También en Facebook como Uniminuto Radio Tolima. La radio universitaria está aquí. Catherine Iguardo. Toca atrás para acá, mete un rebote. En Uniminuto Radio empieza Play Sports. Las 11 de la mañana y 6 minutos. 6 minutos aquí en el territorio nacional. Bienvenidos a una nueva edición de Play Sport, aquí a través de los 870M de Uniminuto Radio Tolima y también a través de Facebook Live, a través de la página de Uniminuto Radio Tolima. Y desde luego también saludando pues a cada uno de nuestros oyentes en los diferentes municipios del departamento y de los departamentos circunvecinos donde llega esta señal, los 870M de Uniminuto Radio. Y desde luego pues, como les digo, saludando a toda nuestra querida comunidad aquí en Ibagué, a la comunidad educativa, y no puedo pasar por alto sin antes saludar a Daniel. Daniel, ¿cómo está el día de hoy? Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bien, con la información deportiva, y vamos con la información deportiva y pues mucha información deportiva, ¿no? O sea, con toda la información, y pues un saludo a Viviana y a su merced acá en la mesa de trabajo. Bueno, desde luego también, como siempre, saludamos a Viviana en el Control Master, que hace la magia de que esta señal llegue a los diferentes lugares. Hoy, después de una fecha más de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, Estados Unidos, México y Canadá, con buenas sensaciones, pero como siempre con el sinsabor, ¿no? Suele pasar ese sabor agridulce, podríamos decir, que dejó esta fecha en la que Colombia pues tuvo un muy buen partido, pero que al final pues no se logró el objetivo principal. Entonces tenemos Colombia mató al tigre y se asustó con la piel. Análisis de la definitiva fecha 16 de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026. ¿Qué selecciones se han clasificado hasta el momento ya para este Mundial? La selección Colombia Sub-20 también tuvo acción, cayó en el torneo internacional en preparación para el Mundial de la categoría. Estaremos hablando desde luego de la Liga Betplay de Mayor, porque hoy habrá acción tanto en la capital de la República, en Bogotá, como en la ciudad de Medellín. Y luego haremos un corto repaso por el torneo Betplay y la Copa Betplay. En el ciclismo, Renko Benepol dio vuelta, revolcó, digamos, la clasificación general y de la etapa el día de hoy en el Criterium du Dauphiné, etapa número 4, una etapa que era de contrarreloj individual. Y cerraremos, como siempre, compartiendo a nuestros queridos oyentes las efemérides correspondientes al día de hoy en cuanto a los actos o las fechas simbólicas en el deporte. Bueno, Daniel, con la bienvenida nuevamente, arrancamos entonces haciendo un análisis de qué fue lo que pasó el día de ayer en el partido correspondiente a la fecha 16 por parte de la Selección Colombia, precisamente enfrentando a la selección de Argentina, nada más y nada menos que en Buenos Aires, en el Estadio Monumental de Núñez. Hola, buenos días, vuelvo y los saludo a nuestros oyentes. Sí, la verdad fue un partido que yo la verdad tampoco yo firmaba, o sea, yo firmaba que nos ganaran, pero que no nos ganaran con mucha diferencia, y pues Colombia definitivamente salió o sea, se refrescó la cara, ¿no? Fue una bocanada de aire tremendo, o sea, Lorenzo aquí demostró pues que, pues bueno, demostró muchas cosas, y también el grupo, ¿no? El grupo yo creo que se conformó como esa familia, y todas las piezas como que se engranaron, ¿no? Pero siempre queda ese sin sabor, o sea, antes del partido, pues todos firmábamos que íbamos a perder, pero ya en el transcurso del partido todo el mundo firmaba que Colombia tenía para ganar, y ese es el sinsabor que me queda a mí. ¿Por qué? Porque definitivamente se jugó muy bien, o sea, se atacó, Colombia en ningún momento se fue a esconder, a pesar de que pues teníamos enfrente a la campeona del mundo, ¿no? A la selección que tiene a los mejores jugadores del mundo, y pues en la cancha incluso tenía el mejor jugador para mí de la historia. Entonces fue un partido muy interesante, que incluso una curiosidad y algo que me causó pues como pues no sé si rabia o como desazón, es que Argentina al final terminó pidiendo el tiempo, o sea, ellos siendo los campeones del mundo, ellos teniendo todo lo que tienen,
terminaron pidiendo la hora. También cabe resaltar que ellos pues salió expulsado Enzo Fernández por una patadota, por una imprudencia a Kevin Castaño, precisamente el jugador que juega en River, ¿no? Como son las coincidencias. Pero no, si esto era expulsión muy clara, ¿no? Y también para aclarar que después hubo una pelea, ¿no? Una rencilla entre Richard Ríos y Otamendi, donde se dijeron cosas y demás. Y algo que me llamó mucho la atención era que Otamendi decía que todos nos cobraban para nosotros, cuando pues a mí me pareció que fue un arbitraje neutro. O sea, como lo hablábamos ayer, este árbitro era un poquito permisivo, pero pues yo creo que no se vio tanto. O sea, yo creo que no favoreció a nadie. Y la frase que usted tiró es exactamente: Colombia mató al tigre y se asustó con el cuero, como se dice coloquialmente acá, pues en Colombia, ¿no? Y pues en general acá. Entonces sí, la verdad me pareció una Colombia muy, muy propositiva, o sea, esas transiciones que hacían y muy bueno. Parece que la ida de John Jair Durán en la delantera, pues nos dio una refrescada. Bueno, Daniel, le cuento que un partido, pues se esperaba que fuera un partido duro, pero una selección Colombia que los primeros 24, 25 minutos jugó muy bien, entró con la idea de presionar al rival. Me hizo recordar esos inicios de la era Lorenzo, ¿no? En la selección nacional. Y creo que si nos hubieran dicho antes del partido, firman el 1-1, hubiéramos firmado con toda seguridad y hubiéramos firmado muy alegremente. Pero pues después de ver el resultado, el transcurso, ¿no? El contexto en el que se dio el resultado, creo que Colombia mereció un poquito más porque fue un equipo muy ordenado, hizo ver mal en ciertos tramos del partido de la selección argentina y sobre todo un señor gol de parte de Luis Díaz. Sí. Un auténtico golazo, ya había tenido una opción similar y luego aquí en una jugada que se la demos toda a Kevin Castaño, una recuperación en propia área prácticamente, y habilitan un pase largo a Luis Díaz que arranca y en medio de 3, 4 defensores termina definiendo, marcando uno de sus mejores goles con la selección Colombia. Aunque hay que decir, los goles de Luis Díaz en la selección CAI que no encontramos golpeo. Siempre son buenos, siempre son esa genialidad. Yo me acuerdo de ese gol, eso era como una media chilena, una volea contra Brasil, ¿no? Contra Brasil precisamente. Contra Brasil. Y algo que me llama mucho la atención, que ese gol de Luis Díaz es parecido a los que hace Messi, ¿no? Que se llevó a todos por delante y definió de una manera que, o sea, si lo hace Messi, es un gol típico de Messi, porque pues la aprovechó, digamos, que los agarraba a perfil cambiado, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que ha evolucionado bastante Luis Díaz y que se convierte en un jugador muy importante porque termina marcándole a los equipos grandes. Normalmente los goleadores marcan siempre sus mayores números son con equipos pequeños. En este caso Luis Díaz a Brasil le ha marcado 3 goles. Argentina creo que es el segundo por eliminatoria también. Y además de ello, dando un resultado muy importante para Colombia. Luis Díaz, que a propósito sigue todavía el rumor de su posible llegada al equipo de Barcelona. Y otra nota, ¿no? Este es el 7º gol de Luis Díaz en esta eliminatoria y lo colocan en la parte alta de la tabla. Goleador de la eliminatoria sudamericana. Yo recuerdo, Colombia creo que el jugador que más había marcado goles en alguna eliminatoria fue el Pipa de Ávila, pero alguna vez en la eliminatoria de 1998 el goleador de Colombia fue el Tino Asprilla, fue el tercero goleador de la eliminatoria con 7 goles. Recuerdo para aquella ocasión los goleadores del torneo fueron Marcelo Salas y Iván Zamorano, los hombres de Chile, con 11 y 10 goles respectivamente. Entonces, lo que nos deja, creo que el balance es positivo, aunque termina resultando lo mismo de siempre, hombre, se nos quema el pan en la puerta del horno. Falta un centavito para el peso. Un centavito para el peso, nos pasó con Uruguay, nos pasó con Paraguay en Barranquilla, bueno, nos viene pasando en la Copa América, recurrentemente. Copa América. Bueno, para más, ese sí que dolió más en Copa América en tiempo extra, un partido similar al de ayer. Un partido muy cerrado, bastante cerrado y muy golpeado también. Y Colombia deja ir en la posibilidad de un resultado histórico. Recordemos que no marcaban Argentina desde el año 97 por eliminatoria, esta vez al menos marcó, y no ganamos allá desde el año 93, aunque hay que decir, es que no son muchas las selecciones que han ganado en eliminatoria visitando a Argentina, solamente lo ha hecho Colombia en ese 5-0 del 93 que analizábamos ayer, y en 2016 creo que fue la selección de Ecuador, que derrotó por 1-0 también a la selección argentina. El resto siempre han sido resultados, por lo menos victorias o empates, por lo menos para la selección de Argentina. Entonces ese es el balance. Vamos a compartirles aquí a nuestros oyentes, a nuestra querida audiencia,
Los resultados que dejaron entonces ayer esta fecha número 16 Ya dejaron en el dos eliminados, contexto ¿no? sudamericano. Sí, señor, precisamente ya estaremos hablando de los eliminados y de los clasificados, porque aquí ya tenemos clasificados por la zona de Sudamérica. A falta de 2 fechas, mucha atención, fecha 16, Bolivia a primera hora derrotó 2-0 a la selección de Chile, que se convierte en uno de los primeros eliminados de esta confederación. Bolivia marcó a los 5 minutos a través de Miguel Terceros, que es uno de los goleadores también del torneo, y de Enzo Monteiro sobre el minuto 90. Una particularidad, ¿no? Se le ha vuelto como frecuente a Bolivia que terminen expulsándole a sus jugadores muy temprano. En este caso, Lucas Chávez sobre el minuto 19. Y a pesar, le pasó contra Colombia, ¿no? En el equipo boliviano, a pesar de que juegan con un hombre de menos, siempre terminan sacando buenos resultados. Por parte de Chile, sobre el minuto 55, Francisco Sierra Alta terminó expulsado también. El siguiente encuentro se presentó entonces en el que Colombia empató 1-1 frente a la selección de Argentina, o Argentina como local. Colombia se fue en ventaja con gol de Luis Díaz sobre el minuto 24. Luego Thiago Almada en un error también sobre el minuto 81, un error garrafal por parte de Lucumí, el defensor central de Colombia, que cayó en el área propia, se queda en el piso. Bueno, si es que va a fingir o si es que le cometieron falta, quédese en el piso. O para que lo que hizo fue distraer en cierta manera a la defensa de Colombia, porque se tiró al piso, luego se levantó y al final terminó siendo de pantalla para que definiera ese joven jugador argentino Thiago Almada al minuto 81 para empatar el partido. Creo que nos siguen cometiendo goles de ese tipo después de un saque lateral, jugadas, pienso que falta de concentración y sobre todo en los últimos minutos que pues siguen pasando factura a una selección Colombia que completa 6 partidos sin ganar. Sí, señores, es cierto, aunque fue un buen resultado, se convierte en 6 partidos sin ganar y hubiese concretado este resultado el día de ayer. Colombia, estaríamos hablando de una Colombia ya prácticamente clasificada al Mundial. No, clasificada y algo histórico porque sería la segunda vez que se le ganaba a Argentina ya pues de local, ¿no? Y en el mismo estado. Y sería la segunda vez que también en la misma eliminatoria se le ganaban los 2 partidos. Sí, porque hay que decir, a pesar de todo, el balance es bueno para Colombia. Le ganó de local 2-1 y ayer empataron 1-1, pero creo que, como les decimos, hubiese sido un contexto, una noticia muy diferente la que pudiéramos estar analizando a esta hora si hubiese concretado ese resultado. En estadísticas de este partido, Argentina disparó 10 veces, 10 remates, Colombia lo hizo en 11 ocasiones, al arco Argentina remató 3 veces, Colombia 5. En la posesión del balón, 64% para Argentina, 36% para Colombia, pases 606 para Argentina, Colombia 345, precisión de pases 91% para Argentina, 84% para Colombia. Hay que decir que después de muy temprano, lo que pasa es que miren, las cosas, como dicen ustedes, por ahí después es muy fácil analizar las noticias después de haberla, con el resultado en la mano, ¿no? Lorenzo empezó temprano a cuidar el resultado, es cierto. Sacó a James Rodríguez, entró en reemplazo de James Rodríguez a Carrascal, sacó al señor, y creo que fue Campas y entró ese es un cambio que no entendí. Entró a Román, un lateral, para colocar doble lateral. Se entiende que sería para cuidar el resultado, pero lamentablemente ellos no engranaron en el momento y hasta después del gol del empate fue que se empezaron a notar en el partido. Entonces, si hubiera dado el resultado hubiera ganado Colombia 1-0, estaríamos felicitando a Lorenzo por haber empezado a trabajar el resultado y por haber empezado a cuidar el resultado. Pero como no se dio así, entonces llegamos a criticarlo por haber empezado desde muy temprano a cuidar el resultado. Entonces creo que todo es muy subjetivo. Al final lo único cierto es que los cambios no dieron el resultado esperado y eso se vio reflejado en el resultado al final, porque pues lamentablemente nos terminaron empatando el partido. Bueno, continuamos con los resultados de esta fecha número 16 y es que Uruguay hizo su tarea y venció 2-0 a la selección de Venezuela. Rodrigo Aguirre sobre el minuto 43 y Georgian de Arrascaeta sobre el minuto 47. Y esto deja una pelea muy importante por el repechaje. Quedan 2 fechas con 2 partidos muy duros para cada uno de los equipos, pero esa pelea entre entre Venezuela y Bolivia
realmente es una pelea importante. Y no hay que decir mucho porque Colombia está a 4 puntos de Venezuela y a 5 de Bolivia cuando se disputan 6 y tiene juegos directos precisamente contra estos dos rivales de la selección nacional. Entonces, ahí también hay un ítem que hay que entrar a mirar, a evaluar con pinzas el caso de estas selecciones. Lo que sí es cierto entonces es que Uruguay practica, o sea, lo que son Argentina ya clasificado, Brasil y Ecuador clasificados por Sudamérica, muy cerca de clasificarse en Paraguay y Uruguay que tienen, Solo puntos. están a un solo punto, pero mínimo ya están clasificados a repechaje. Esa es la otra noticia. Uruguay y Paraguay mínimo están clasificados a repechaje. Colombia en este momento está siendo el sexto clasificado con riesgo aún porque podría perder esa posibilidad e incluso tendría está en riesgo hasta el repechaje por parte de la selección nacional. El otro partido de la noche, entonces, tenemos que la selección de Brasil venció 1-0 a la selección de Paraguay. En este caso, la selección brasileña con gol de Vinicius Junior sobre el minuto 44 le da la primera victoria bajo la dirección del señor Ancelotti, ¿no? Que logra en esta doble fecha 4 puntos. Creo que es un debut aceptable para el técnico italiano y además de ello ya le da la clasificación a la selección brasileña. Y el último partido de la noche entre Perú, que empató 0-0 con Ecuador, Ecuador que sobre el minuto 75 vio la expulsión de Alan Franco Palma, pero que este punto Ecuador lo clasifica también al Mundial. Ecuador clasificado al Mundial y por otro lado, en el caso de la selección peruana, también eliminada ya, sin ninguna posibilidad. Esto se redujo a 3 clasificados por Sudamérica en ese momento. Miremos la tabla de posiciones precisamente, que nos deja a Argentina con 35 puntos clasificado, a 10 puntos quedan Ecuador y Brasil con 25 puntos también clasificados. En la cuarta posición Uruguay con 24 puntos, los mismos que Paraguay en la quinta, muy cerca con menos de medio pie en el Mundial, diría yo. Sexto Colombia con 22 y pues con grandes posibilidades realmente en la próxima fecha clasificarse. Venezuela en la posición número 7 está séptimo con 18 puntos, también tiene la posibilidad de clasificarse, digamos, a pesar de que tiene un calendario muy parecido a este par de selecciones. Venezuela tiene un punto más y además la diferencia de goles, hay una diferencia de 12 goles, aunque ambas tienen diferencia negativa. Mientras que Bolivia está en la octava posición después de este resultado positivo ayer, esta victoria frente a la selección chilena, ha quedado apenas a un punto de la selección venezolana. Y eliminados totalmente en este momento, Perú que llegó a 12 puntos, 2 empates en esta doble fecha, y Chile que se quedó con 10 puntos, doble derrota en esta doble fecha también. Como dato estadístico, Luis Díaz, goleador del torneo con 7 goles, Lionel Messi tiene 6, los mismos que Miguel Terceros. Eso es lo que nos deja entonces hasta este momento, pues para analizar, Daniel, el tema de la selección o lo que nos ha dejado esta fecha eliminatoria. Sí, también que para un datico estadístico es que Alfaro perdió el invicto con Paraguay desde que llegó, no había perdido sino hasta ayer. Y también aquí otro datico que le tengo es que Chile ya va 3 mundiales que no va al mundial, o sea, 3 mundiales que no asiste, serían Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos 2026, ya son, y incluso igual a su peor racha, sí señor. Entonces también eso es algo para pues no sé, como para hablarlo, como para tocarlo, porque es increíble que ya tres una selección que es muy... mira, aquí le tengo el datico, 3 mundiales sin ir Chile, ya que igualó su peor racha, ya que en la edición de 1986, 90 y 94 no había ido, o sea, igual a su peor racha, ya son 3 mundiales sin ir, ¿sí? Entonces esta es la noticia, ¿no? Que Chile pues se queda fuera de su tercer mundial consecutivo, ¿no? Igual a la peor racha que había sido en el 86, 90 y 94. Y la más reciente había sido 2002 y 2006, que pues no fue a esos 2 mundiales seguidos. Y también algo para aclarar. Sobre todo que ha tenido muy buena nómina en los últimos años, ¿no? La claro, última década. Campeón por 2 ocasiones, ¿no? En la Copa América seguidita y precisamente contra Argentina, pero también para hablarlo de que esa generación no fue a ningún mundial, o sea, esa generación no fue al mundial. De pronto la del 2015 pues era la base del 2014, ¿no? Pero ya hablándolo, no, esa época dorada de Chile, no fue al mundial. Y una Chile que venía trabajando la Marcelo Bielsa, ¿no? Desde la sub-20, yo me acuerdo, Marcelo Bielsa venía trabajando esa
selección chilena, ¿sí? Entonces esta es la noticia. Aquí le tengo los clasificados al Mundial, ya todos los que están. Espera tantico, terminamos el análisis de esta eliminatoria sudamericana. En el caso de Chile, lo que usted decía, también triste para Gareca, ¿no? El Tigre Gareca, que dejó a Perú después de un proceso bonito donde fue al Mundial pasado de Qatar 2022 y llega a Chile dejando votado el proceso en Perú. Al pasado fue a repechaje y perdió con Australia. Perdón, pero al previo había ido ya al Mundial, en Al 2018 también. Contra Colombia, el Pacto de Lima, sí señor. Exactamente, tuvo dos clasificaciones, una por repechaje y otra al Mundial, y creo que deja este proceso a mitad de camino, pues porque le queda todavía espacio y se va a Chile para terminar eliminado. Bueno, hasta ahora aprovechamos para saludar a nuestros oyentes o a quienes hacen presencia a través de Facebook Live. Joana García, desde el municipio de Rovira, un saludo especial. También allí a Darwin Delgado. Darwin, un saludo especial desde aquí de este espacio. Cristian Enciso, Diego Piñeres también está a esta hora conectado. Robinson Hernández Vargas también está a esta hora a través del Facebook Live. Camilo Ramírez Ruiz, saludo también especial desde los micrófonos de Uniminuto Radio Tolima. Anadelia Bustos, a todos ellos un abrazo desde este espacio y también le invitamos para que se reporten a través del WhatsApp. Recuerden, el WhatsApp de Uniminuto Radio Tolima es 312-314-3609. Allí pueden dejar sus opiniones respecto a los temas que tocamos aquí. Si tienen algún aporte a nivel de opinión, también con mucho gusto aquí les comentamos. Y desde luego también nos pueden decir desde dónde se reportan a esta hora del día. Recuerden, este es el nuevo horario de Play Sport, desde las 11 de la mañana hasta las 11:55 a través de los 870 AM de Uniminuto Radio Tolima. Play Sport, entonces recuerden para que se lo comenten a sus amigos. Estamos aquí los lunes, martes, miércoles y viernes a través de Uniminuto Radio 870 AM desde las 11 de la mañana hasta las 11:55. Los días jueves no estamos porque a esa hora tenemos un programa ya establecido que se llama Tolima Opina. También los invitamos para que escuchen este excelente programa. Bueno, continuamos entonces, Daniel, antes de cerrar lo de la eliminatoria sudamericana, quería que miráramos los rivales que le quedan, por ejemplo, en este caso a Colombia, que está próximo a quedarse con ese sexto grupo, bueno, ese sexto cupo. Bueno, en el caso de, por ejemplo, de la selección de Uruguay y Paraguay, que tienen 24 puntos, Uruguay le queda recibir de local a Perú y visitar a Chile. Creo que no se le embolata ni por nada del mundo esta clasificación al equipo uruguayo. En el caso de Paraguay, recibe de local a Ecuador, que ya está clasificado, como mínimo podría sacar un empate, y visitará a Perú, que pues ya está eliminado. En el caso de Colombia, tendrá que recibir a Bolivia. Como local, creo que no cabe en la mente de ninguno que ese partido se pueda embolatar. Yo creería que no. Y además porque Bolivia viene con la obligación, si aspira a llegar a ese repechaje o a una clasificación directa, sí o sí tendría que ganarle a Colombia, por lo cual creo que tiene que plantear un partido diferente a venir a esconderse atrás. Y Colombia rematará la eliminatoria visitando a la selección de Venezuela. Duro partido porque donde Colombia se le embolaten las cosas con Bolivia, tendría que ir a buscar la clasificación en Venezuela y podríamos incluso quedar hasta fuera del Mundial, sí, o claro, mandarnos a repechaje por parte de los venezolanos, que están en este momento a 4 puntos de Colombia. Y para rematar entonces el calendario de Venezuela, como lo decimos, tendrá que enfrentar a Argentina en Buenos Aires, duro rival para los venezolanos, y recibir de local a Colombia. Y por su parte Bolivia tendrá que visitar a Colombia y recibir de local a Brasil. Creo que ambos tienen un panorama muy complicado, los dos equipos que van a disputar ese cupo al repechaje, y creería que Colombia no tendría problemas para quedarse con esa sexta colocación rumbo al Mundial. Incluso podría hasta mejorar esa posición. Sí, claro, no, es que si no se le gana a Bolivia, definitivamente Colombia yo creería que no está para el Mundial, ¿no? Porque es que Bolivia, pues sea lo que sea, siempre ha sido pues un rival complicado, pero pues bajo este contexto yo creo que Colombia está obligado a ganar, o sea, si quiere ir al Mundial está obligado a ganar pues a Bolivia, y más que estamos en casa. Otra cosa también que me llamó la atención era que James Rodríguez pidió como el apoyo de la afición al terminar el partido con Argentina, ¿no? Que apoyaran más, que fueran más como a alentar, ¿no? Porque pues hemos visto que últimamente Pero yo no sé, hay que pide James, porque es que el Estadio Metropolitano de Barranquilla siempre está a reventar y la gente está de fiesta y están celebrando. Pues yo creo que
Yo creo que más que pedir eso, pues en opinión personal, Sí, sí, sí. creo que James debería pedirle más, pero a sus compañeros que fueran más Claro. efectivos. Creo Sí, que claro, más eso es otra entrega cosa. por parte de la selección, porque es que la selección ha dejado ir, no es de gratis que lleven ya 6 partidos sin ganar, hombre. No se nos puede olvidar esa cifra. Colombia ha perdido y ha dilapidado posibilidades muy claras de ya hace rato estar clasificados al Mundial. Y además de ello, un equipo que no ha rendido lo que se le pide, un equipo ratero, perdóneme la expresión, ratero en el sentido de que juega bien a raticos, a fracciones, no ha podido redondear un partido bueno la selección Colombia, hablando de Copa América, hablando de eliminatoria, es cierto, se han logrado algunos resultados, pero es que ha tenido muchas veces muy buenos primeros tiempos y rematan mal los segundos tiempos o viceversa, o fracciones de partido buenos, en ese mismo partido tiene fracciones malas y fracciones muy malas también. Entonces, yo creo que más que pedir el apoyo de la hinchada que lo ha dado de continuo, y no estamos hablando solamente de la gente que vive en Barranquilla, sino que todo el país se ha volcado cada que hay una cita o una fecha de eliminatorias. Creo que hay que demostrar, hay que devolver ese apoyo de la afición con buenos resultados. Sí, claro, y también, pues como usted dijo, llamarle la atención a sus compañeros, ¿no? Yo creo que también, pero bueno, yo creo que se está haciendo pues una limpieza en el sentido de John Jair Durán, porque yo ese cuento de que se lesionó, bueno, de que tiene un problema lumbar, la verdad no me lo creo, yo creo que es más algo interno, pero pues es algo lógico que no van a salir a hablar de un compañero, ¿no? Entonces, pero lo que usted dice es verdad, es pedirle, no, En el caso de John Jair Durán, pues es un jugador muy, muy bueno, pero muy excelente, tiene muy explosivo. buenas condiciones, pero creo que la fama se le subió muy pronto a la cabeza. Ya es un hombre que tiene asegurado el futuro, ese contrato supermillonario que tiene con el Al Nassr. Y el problema es que no es una referencia solamente a la selección Colombia, sino que se le convirtió también. Uno mira a los medios internacionales y también creo que allá en el Al Nassr ya también ha tenido sus problemas por su ego, por Sí, ya ha su, sido expulsado varias veces. sí, es falta de dominio de su personalidad, bueno, de su juego. Creo que es un muchacho que es muy polvorita, como dice uno en el barrio. No lo pueden mirar, no lo pueden tocar porque con nada se descontrola y creo que esa parte no ha sido posible dominarla el señor John Jader Durán, que pues venía siendo un elemento importante en la selección Colombia, pero es que cada que venía hacía buenas participaciones, un gol, pero si no terminaba expulsado, terminaba con tarjeta amarilla y creo que esa parte tiene que cambiarla si aspira a estar en el Mundial y si aspira a seguir con esta selección Colombia. Sí, sí, eso es verdad. Y también que tiene que dar ejemplo, ¿no? Porque sea lo que sea, yo creo que John Jair Durán es un referente para, pues no sé si sus compañeros, pero para diferentes jóvenes que están empezando ahorita en el fútbol. Entonces también es algo que tiene que aprender a ser humilde, ¿no? Como jugadores como Daniel Muñoz, que son, a pesar de su trayectoria, porque incluso viene siendo campeón de Inglaterra, algo que hay que decir que es que Durán, pues, aunque suene feo, no ha ganado nada, o sea, no ha ganado nada y no tiene como para inflarse el pecho. El único logro máximo que ha hecho este jugador es jugar al lado de Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces también es algo para analizar. Y no es que se critique, es que es la realidad, o sea, es la realidad y es algo que, pues, que tienen que centrarse, ¿no? Y ya, como usted lo dice, se le subió un poquito la fama a la cabeza, pero yo creo que para todo hay solución, no menos para No, la que es un fama. muchacho Sí, joven, pero claro. que pues lamentablemente a veces la fama, el dinero hace que pierdan como su horizonte Ya hasta y pierden la carrera. Hemos pierden visto la jugadores capacidad, que, pierden la carrera y en sí, Colombia sí claro. que se ha visto, eso es un espejo que ya se ha visto en muchas ocasiones. El mismo Tino Asprilla tenía para ser el mejor jugador del mundo, pudo haber sido el mejor jugador del mundo en su momento y por problemas de fama, problemas de indisciplina, pues terminó mal. No, de pronto aseguró su futuro, pero pudo haber llegado muy lejos. Claro, para no irnos tan lejos, Elson Becerro, un jugador que tenía un talento excepcional, pero pues lastimosamente nunca salió del barrio y allá fue donde lamentablemente pues terminó muriendo, ¿no? Eso es algo que se ha visto siempre. El Palomo Zuriaga, o sea, jugadores que tienen un talento muy bueno, pero no terminan explotando por diferentes eh, indisciplina y sí, cosas de indisciplina, ¿no? Cuestión de comportamiento, sí, Claro, señor. como el Chino Sandoval, no, mejor dicho, si me pongo aquí a decir No, no, esos, son nunca demasiados, la acabamos, verdad. nunca acabamos. Bueno, ahora sí vamos con los clasificados al Mundial y también el único, bueno, les adelante que el único clasificado oficial al repechaje sería Nueva Caledonia. De resto al repechaje, pues no hay más Bueno, oficialmente. listo. Entonces arrancamos, Daniel, con ese tema. Sí, señor, bueno, vamos aquí, vamos aquí.
Listo, pues los tres anfitriones que serían Ecuador, perdón, se me metió Ecuador, Estados Unidos, México y Canadá ya estaban fijos desde hace rato, ¿no? Nueva Zelanda clasifica al Mundial por Oceanía, Japón por Asia, Irán también por Asia, Argentina, el primer clasificado sudamericano, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Ecuador y Brasil. Es decir, vamos a tener dos debutantes y un país que no lo tenía hace rato, que era pues Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda que hace rato no lo veía por ahí por diferentes maneras. Creo que el último mundial que clasificó, si no estoy mal, creo que fue el de Sudáfrica 2010, si no me falla la memoria. Igualmente ya les confirmo ese datico, pero sí, entonces. Bueno, mire, para comentarle a nuestros oyentes, por confederaciones están así. De Asia, que es el lugar donde tiene 8 plazas directas, ya tienen 6 confirmados, como usted lo acaba de referenciar, y son Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. Que Australia, que aunque hace parte del continente de Oceanía, hace algún par de eliminatorias o algún par se pasó a jugar con Oceanía por cuestiones de competitividad, bueno, una cuestión ahí más de otro tipo. La Confederación Africana de Naciones tiene 9 cupos, de los cuales aún no se han decidido. CONCACAF tendría 6 plazas, las 3 como anfitriones, en este caso, como usted lo confirmó, Canadá, Estados Unidos y México, y está por confirmarse cuáles son los 3 equipos que irían. La Confederación Sudamericana, 6 cupos directos y un repechaje. Bueno, en el caso de la CONCACAF tiene 2 repechajes también. En el caso de Sudamérica, entonces, Argentina, Brasil y Ecuador, que ya están clasificados, muy cerca Uruguay y Paraguay, y estaríamos pendientes del cupo de Colombia, que podría ser el 6º, y el repechaje entre Bolivia y Venezuela. Y por Oceanía ya está el clasificado directo, como usted lo decía, Nueva Zelanda, pero aún se desconoce el repechaje. En el caso de Europa, hay que decir que son 16 plazas de manera directa. Entonces, aquí estamos al tanto de esta situación, estamos pendientes pues de quiénes serán los clasificados de manera directa por parte de Europa. En total, entonces, podríamos decir que en este momento tenemos 13 clasificados ya, ¿no? 13 clasificados al Mundial. Y bueno, acá para confirmar el datico, Nueva Zelanda, sí, desde Sudáfrica 2010 no iba. O sea, es decir, ha ido a 3 mundiales, España 82, Sudáfrica 2010 y pues este mundial Estados Unidos 2026. Entonces, ese es el datico, 3 mundiales de Nueva Zelanda, 2 jugados en este siglo y 1 en el siglo pasado, que fue en España 1982. Bueno, ahí se están entonces configurando poco a poco los 48 clasificados al próximo mundial, este mundial que se jugará el próximo año en concurso de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá. Entonces allí esperemos que Colombia entonces asegure en la próxima fecha, como lo decimos, el próximo partido será en septiembre y recibirá de local a la selección de Bolivia y luego cerrará como visitante ante la selección de Venezuela. De esta manera, pues creo que terminamos este tema relacionado con eliminatorias, especialmente pues enfocados obviamente Sí, en las eliminatorias sudamericanas. Un datico de eliminatorias, ya que pues Países Bajos, Holanda, Netherlands, sí. Netherlands ayer le ganó a Malta 8-0, pero el datico aquí interesante es que Memphis Depay se convierte en el máximo, bueno, está empatado con Robin Van Persie, ya que los dos tienen los mismos goles y los mismos partidos, es decir, 50 Van Persie tiene 50 goles y 102 partidos jugados, y lo mismo pasa con Memphis Depay. Entonces está muy seguramente podrá batir esa claro, cifra muy prontamente el goleador que hace parte, no, juega aquí en el fútbol sudamericano, ¿no? Precisamente. Sí, en el Corinthians. Incluso algo curioso era que en el contrato decía que en la segunda temporada sí o sí tenía que portar el número 10. Bueno, ahí están los datos, ahí está la información que les traemos a esta hora aquí en Uniminuto Radio a través de su programa especial de deportes. Estamos hablando de Play Sport. Reiteramos entonces a esta hora el saludo especial a cada uno de nuestros oyentes, los que están en los diferentes lugares del departamento del Tolima y que nos escuchan desde sus lugares de trabajo, en el campo quizás, en la ciudad, bueno, donde sea, a todos el saludo especial. Bueno, entrando al tema de las estadísticas, tenemos que hasta ahora Reinaldo Rueda llegó a 100 victorias. Reinaldo Rueda se convirtió en el primer técnico colombiano
y el 10º en toda la historia del fútbol mundial que logra 100 victorias o 100 partidos ganados dirigiendo a selecciones mayores. Logró 47 victorias con Honduras, 25 con Colombia, 19 con Ecuador y 9 con Chile. 23 años de esta laureada carrera por parte del buen técnico colombiano que lamentablemente no pudo con la selección Colombia. Luis Díaz alcanza la estatura goleadora histórica de Falcao García con la selección Colombia. En competencias oficiales, el Guajiro igualó al Samario en la segunda posición de máximos goleadores históricos de Colombia en torneos oficiales Conmebol y FIFA con 16 goles. Es que este dato es interesante, de los 19 goles que lleva Luis Díaz como uno de los máximos goleadores de Colombia, 16 han sido de manera oficial, es decir, un rendimiento bastante bueno para el goleador colombiano y más sobre todo que ahí es donde valen los partidos oficiales. Este otro datico de hincapié datos, 63,33% el buen rendimiento de Colombia en la primera vuelta de la eliminatoria al Mundial 2026, terminando en la segunda posición. Bajísimo el rendimiento de esta segunda vuelta porque ha logrado apenas el 16.6% del rendimiento en lo que va de la segunda vuelta y está en ese momento en la sexta posición. Con esta terrible segunda vuelta, se le agradece mucho a Infantino pues el poder tener esos 7 cupos, o no, otra sería la historia realmente y estaríamos fuera de alguna posibilidad pues de poder estar en el Mundial. 7 goles a potencias mundiales por parte de Luis Díaz, lo decíamos hace un rato, es que le ha hecho 4 goles a Brasil, no son 3 sino son 4, 2 a Argentina y 1 a Alemania, es decir, esto digamos que engrandece más las cifras del señor Luis Díaz. Entonces esos son pues algunos de las notas que teníamos aquí respecto a los datos estadísticos a esta hora aquí en este programa de Play Sport para compartir con nuestros oyentes. Entramos ahora entonces en cuanto al fútbol nacional, porque el tiempo está corriendo, 11:42 de la mañana aquí en Colombia, en territorio nacional. Hablamos de la Liga Betplay porque hoy hay acción. ¿Qué partidos tenemos para hoy, Daniel? Sí, señor, el día de hoy se estaría jugando la fecha número 4, sí, señor, la fecha número 4, hoy sobre el gramado del Atanasio Girardot, a las 6:15 estaría jugando Junior contra Medellín, ¿no? Medellín haciendo el local, y también sobre el gramado del estadio El Campín de Bogotá a las 8:20 estaría jugando Once Caldas versus Millonarios. Entonces esos son los partidos de la fecha. También, bueno, aquí la tabla va de la siguiente manera. Repasemos la del grupo A, que es la de Medellín, donde comparte grupo con Tolima. Bueno, Medellín con 7 puntos, América con 5 puntos, segundo, Tolima tercero con 2 y Junior con 1. Es decir, donde pierda o empate Junior prácticamente que está knockout, ¿no? Sí, ya prácticamente. Estaría eliminado, sí, claro, donde pierda el equipo de Junior o como usted lo dice, el mismo empate lo dejaría ya prácticamente por fuera eliminado. Sí, bueno, el grupo B ya lo lidera Independiente Santa Fe con 6 puntos, Millonarios segundo con 5, Nacional con 2 puntos y Once Caldas también con 2. Es decir, este grupo sí está más parejito, ya que entre el cuarto y el primero hay nomás una diferencia de 4 puntos. Entonces, este sí está un poquito más parejo, pero igual no deja de ser pues apretado, ¿no? Este grupo sí está un poquito más apretado que el grupo A. Bueno, entonces ese es el dato respecto a la Liga Betplay de Mayor, que mañana entonces tendrá acción el equipo de Deportes Tolima, ¿no? Sí, señor, el día de mañana el Deportes Tolima estará jugando allá en el Estadio Pascual Guerrero sobre las 6:20 de la tarde, mientras que mañana también otro partidazo, ¿no? Independiente Santa Fe versus Atlético Nacional. La revancha de ese Santa Fe Nacional después de que Santa Fe después de 16 fechas le ganara y más allá en Medellín, creo que habrá estadio lleno totalmente en la capital de la República. Y por parte, por ejemplo, del partido de América Tolima se confirma el regreso del señor Quintero. Juan Fernando Quintero ya ha sido habilitado para poder jugar si así lo dispone el técnico del América de Cali. No, y también aquí la Secretaría pues de Bogotá declaró que este es un partido de alto riesgo, entonces se van a tomar las medidas. Sí, claro, incluso por ahí vi el dático que iban a haber más o menos 1,000 uniformados alrededor del estadio, porque pues debido a la tensión futbolística y pues a la tensión entre paisas y rolos, siempre se ha visto algo así, entonces van a tomar pues las medidas. Y pues desde aquí les quiero mandar un mensaje a toda la audiencia en general. Somos rivales, no enemigos, o sea, sí.
una camiseta no tiene que ser motivo de la muerte de nadie, o sea, en este país y en el mundo en general somos libres, entonces es un mensaje a la reflexión y a la paz, o sea, los 90, como pasó ayer, incluso Richard Ríos con Otamendi, como dijo Richard Ríos, lo que pasa en el campo se queda en el campo y ya no tiene que pasar detrás del partido, porque igualmente hay una familia que lo espera a uno, una mamá, unos hijos en general, entonces vamos a los estadios en paz. Bueno, esa es la nota. Hay que decir que también por el torneo del Play, hoy tendremos partidos por parte del Grupo A, donde, recordemos, ya matemáticamente está clasificado el Jaguares a la final. Tendremos el encuentro entre Jaguares, precisamente, sobre las 2 de la tarde, estará enfrentando al Inter de Palmira en territorio yecaucano, mientras que sobre las 4 de la tarde, Tigres recibirá a Real Cartagena. Para el viernes serían entonces ya los partidos correspondientes al Grupo B. En cuanto a la Copa del Play, también recordemos hoy hay acción porque Alianza Fútbol Club, bueno, antes que de darle los resultados o los partidos de hoy, hay que decir que ayer Bucaramanga derrotó sobre la hora 3-2 al equipo Boyacá Chicó. Entonces, para hoy tendremos a las 4 de la tarde Alianza Fútbol Club enfrentando a Envigado, Águilas Doradas enfrentando a Orso Marzo sobre las 6 de la tarde, a las 7 Deportivo Pereira recibirá Equidad, y sobre las 7 de la noche también Deportivo Pasto enfrentando al Unión Magdalena. Eso en cuanto al fútbol entonces nacional, Liga Betplay, Torneo Betplay y Copa Betplay. Los 3 torneos profesionales que se juegan actualmente en Colombia en sus diferentes sistemas. Seguimos adelante, Daniel, y tenemos noticias cómo le fue a la Selección Colombia Sub-20 ayer, qué pasó con el tricolor, el combinado nacional en este partido previo a lo que será su participación en el Mundial de la categoría en Chile. Sí, señor, pues aquí la noticia fue que Colombia perdió 1-0 contra su similar de Estados Unidos, le ganó a Colombia 1-0 allá en el estadio 30 de junio. Es decir, este formato pues era un partido, era un torneo de 6 equipos donde todos jugaban contra todos. Entonces, pues ya ayer finalizó la participación de la selección colombiana de fútbol, ¿no? Con una derrota, también ganándole a Islandia y por supuesto también bueno, los resultados de Colombia en este torneo fueron los siguientes. Con Rusia le ganó 1-0. Volvió y jugó con Rusia sub-20 y empató 2-2. Con Arabia Saudita le ganó 2-1. Con Corea del Sur le ganó 1-0, con Islandia 3-1 y con Estados Unidos perdió 1-0. Es decir, esto nos dio un buen balance, ¿no? Un balance positivo, sí señor, ya que 1, 2, 3, 4, 5 partidos ganados, 1 perdido y 1 empatado. Entonces es un buen balance para pues de cara a lo que se viene este mundial que se va a jugar ahorita. ¿Ese es en Marruecos? No, en Chile. Ese es en Chile, perdón, me estaba confundiendo con la sub-17. Las chicas. Las chicas superpoderosas. Bueno, en cuanto entonces recordemos que para este mundial Colombia era parte del grupo F, donde estará junto a Nigeria, Noruega y Arabia Saudita. Volverá a encontrar con Arabia Saudita, ¿no? Exactamente, sí señor. Bueno, eso entonces en cuanto a la Selección Colombia Sub-20 y pasamos rápidamente a hablar del ciclismo porque hoy se disputó la 4ª etapa del Criterium du Dauphiné Libéré, una etapa contrarreloj individual que tendría apenas un recorrido de 17,4 kilómetros y en el que Renko Benepol, hay que decirlo, voló y destruyó los cronos el día de hoy, mostrando una muy buena condición previo a lo que será el Tour de Francia. Tuvo un resultado de 20 minutos 50 segundos, imponiéndose sobre los hombres del Bismarck Litzibay, en este caso Jonas Vingegaard, que también es una crono espectacular, llegó a 21 segundos, Mateo Jorgensen a una diferencia de 38 segundos, Tadej Pogačar fue el cuarto a 49 segundos, y aquí está la noticia, sacó esta dupla, Renko y Vingegaard, le sacaron bastante diferencia al campeón actual del mundo y campeón actual del Tour de Francia. Quinto fue Florian Lipowitz, el hombre del Red Bull Bora, a 57 segundos. Sexto, Matthew Van Der Poel a 1.07, a 1.10 Eddie Dunbar, Tobias Foss y Paul Seixas, que terminó a 1.12. En cuanto a la actuación colombiana, hay que decir que Harold Tejada ocupó la posición 16 a 1 minuto 29 segundos. Santiago Buitrago terminó en la posición 19 a 1.38, entre los hombres más importantes que representan a Colombia. En cuanto a la clasificación general, el nuevo líder es Renko Benepol, 14 horas 31 minutos 08 segundos. Segundo está
Florian Lipowitz, el alemán del equipo Red Bull Bora, apenas a 4 segundos. Tercero ha caído Iván Romeo, que llegaba como líder, quedó a 9 segundos. Matthew Van Der Poel se pone cuarto en este caso a 14 segundos. El neerlandés que hace parte del equipo Alpecin Duconitz, mientras que Jonas Vingegaard se mete quinto apenas a 16 segundos. Eddie Dunbar sexto a 30 segundos. Harold Tejada, el colombiano, ha caído a la posición séptima después de estar tercero a 30 segundos también. Y mucha atención porque Tadej Pogačar, el gran favorito, ahora es octavo a 38 segundos, un segundo por encima de Mateo Jorgensen, que es noveno a 39, y décimo Louis Barré, el corredor francés, que está a 1 minuto 03 segundos. En cuanto al resto de colombianos, o al menos en el caso de Santiago Buitrago, en este momento está en la posición 19 de la clasificación general, a 1.39, misma diferencia que Carlos Rodríguez, el corredor español del equipo Ineos Grenadier. Esa es entonces la actualidad del Criterium du Dauphiné Libéré. Quedan exactamente 4 etapas. La del día de mañana, la etapa número 5, que tendrá montaña entre Saint-Priest y Macon, recorrido de 183,1 kilómetros con 1.705 metros de desnivel. Allí tendremos la presencia de 3 puertos de tercera categoría y 1 de cuarta, es decir, una etapa de media montaña que también podría proponerse algunas diferencias. Y recordemos que la etapa reina será el día jueves. Queda bastante entonces todavía por disputarse en este Criterium du Dauphiné, que recordemos, exactamente la etapa reina será el día sábado. El día sábado exactamente, allí tendremos 3 puertos de fuera de categoría o de categoría especial, y realmente allí se estará definiendo y se verá la gran batalla entre los hombres de clasificación general. Sábado y domingo, alta montaña entonces en este Criterium du Dauphiné, que transcurrido la mitad de su recorrido, ya tenemos prácticamente revolcada esta clasificación general. Un revolcón impresionante que da hoy Renko Evenepoel, que se ve con muy buena forma respecto a lo que será su participación en el Tour de Francia. ¿Qué tenemos más entonces, Daniel, para rematar y rematando este programa? Ya para rematar, ayer se dio un resultado histórico pues para Senegal, ya que le ganó 3-1 a Inglaterra en un partido amistoso. Entonces eso es algo para remarcarle. Aquí le tengo ya para finalizar las 5 victorias sobre equipos africanos, sobre equipos europeos. Bueno, Marruecos le ganó 2-0 a Bélgica en el Mundial 2022. Senegal le ganó 1-0 a Francia en el Mundial del 2002. Nigeria le ganó 3-2 a España en el Mundial 1998. Camerún derrotó 1-0 a Argentina en el Mundial 1990. Argelia le ganó 2-1 a Alemania en 1982. Entonces, esos son los resultados de africanos versus europeos, bueno, con victorias pues africanas, ¿no? Entonces, este fue un partido pues importante, donde incluso los jugadores de Senegal celebraron pues como si fuera una clasificación al Mundial, porque pues no siempre se le gana al país que inventó el fútbol, ¿no? Exactamente, sí, señor. Bueno, respecto a eso del invento del fútbol, hay muchas teorías y muchas muchas teorías. Y eso también es como quien descubrió América, porque se dice que los chinos llegaron antes que los vikingos, mejor dicho, eso es algo que... Bueno, eso es un tema largo. Lo más popular es que pues fue Cristóbal Colón, ¿no? Que fue lo que nos cuentan a todos en el colegio y en general. Bueno, volvemos entonces para rematar con las efemérides, pero antes quiero saludar a quienes se han unido a esta transmisión. Monchi García, un saludo especial de Play Sport. Sander Cardoso Toro, querido amigo, un abrazo especial desde aquí del estudio Nominimuto. Le agradecemos su presencia a esta hora y allá en su lugar de trabajo, sus demás compañeros, los Vargas, desde luego. También a propósito de los Vargas, la familia Vargas, pero en Girardot, un saludo especial. Ellos siempre están muy atentos a la información, muy atentos a las transmisiones que realiza Uniminuto Radio y desde luego a la señal de los 870 AM. También a Eliezer Cuellar. Bueno, es mucha la gente que muchas veces fuera de programa nos llegan esas notificaciones y eso pues es realmente de alegría saber que nos escuchan en las diferentes partes del departamento del Tolima. Entonces las efemérides para hoy: hitos internacionales de los mundiales. El 11 de junio de 1933 se disputa en Estocolmo el primer partido de la historia por una eliminatoria de Copa del Mundo. Suecia vence 6-2 a Estonia. El 11 de junio de 2010 se inaugura la Copa Mundial de la FIFA 2010 en Sudáfrica. Allí se presentó el partido entre
la selección de Corea y, en Sudáfrica, la primera edición realizada en África y la segunda fuera de Europa tras Corea y Japón 2002. Nacimientos, el 11 de junio de 1975 nace Luis Guillermo Rivera, apodado el Flaco Rivera. Recordemos este jugador que pasó por Millonarios, Deportivo Cali, Pereira y Tolima y llegó a nacionalizarse ecuatoriano. El 11 de junio de 1987 debut internacional de Luis Perea con la selección Colombia. Fue en un amistoso ante Ecuador con victoria 1-0. Cumpleaños en el caso de Alexander Jaramillo, exvolante Independiente Medellín, campeón en 2002 y 2004. Nació el 11 de junio de 1984 y cumplió 40 años en el pasado 2024, es decir, hoy está cumpliendo 41 años. Bueno, eso es todo por ahora. Agradecemos la atención, desde luego, a todos quienes han estado a través del Facebook Live y quienes nos han escuchado a través de los 870M Uniminuto Radio. Los dejamos con el noticiero Alerta Tolima y les deseamos un feliz almuerzo y una feliz tarde. Hasta luego.